Este capítulo es sumamente importante, es uno de los temas más importantes conjuntamente con las leyes de la dinámica de Newton, porque son principios básicos y fundamentales que se aplican en toda la mecánica. El concepto de trabajo es un concepto que nosotros vamos a utilizarlo para, conjuntamente con las leyes de la dinámica y algunas relaciones simples de cinemática, llegar a obtener, primero, un teorema que es también bastante interesante, que es el teorema del trabajo y la energía. Y en base a este teorema, llegar a obtener los principios de conservación de la energía mecánica. Estos principios son una alternativa que vamos a tener, una alternativa más simple que aplicar las leyes de Newton para poder resolver problemas en sistemas físicos. Esto nos permite tener una alternativa escalar que, en base a conceptos de la energía potencial y la energía cinética, llegar a formular propuestas más interesantes para analizar los problemas en física, especialmente en el campo de la mecánica. Bien, empezaremos entonces por definir el primer concepto, que es el concepto de trabajo. Hay que entender bien esta definición que vamos a dar y ver todas las implicancias que tiene esta definición para después ver precisamente su importancia que tiene en la formulación de los principios de conservación de la energía. Vamos a desarrollar el tema de trabajo y energía. Para esto es importante definir lo que es trabajo en física. El trabajo lo podemos definir como el producto de la fuerza aplicada a un cuerpo por la distancia que recorre por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la dirección del desplazamiento. Esto lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un bloque y sobre el bloque que está sobre una superficie horizontal, ejercemos una fuerza F, el bloque se va a desplazar hacia la derecha. Esta fuerza F actúa durante todo instante en el cuerpo. En un intervalo del recorrido del cuerpo, cuando se ha desplazado una distancia S, el trabajo de la fuerza F es tal como lo hemos indicado en esta relación. Esta es la cantidad, la magnitud física del trabajo. Es el producto de la magnitud de la fuerza, ¿no? La fuerza es un vector. Solamente tomamos la magnitud, la distancia recorrida por el cuerpo, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la dirección en que se mueve el cuerpo. Esta es la dirección en que se mueve el cuerpo. Este es el ángulo. Vamos a la dirección en que se mueve el cuerpo. Este es el ángulo que forma la fuerza con la dirección en que se mueve el cuerpo. Esa es la definición de trabajo. Evidentemente, magnitud de F, distancia recorrida por el cuerpo, ángulo que forma la fuerza con la dirección en que se mueve el cuerpo. Esta cantidad es una cantidad escalar. F es una magnitud, S también, y el coseno de teta, bueno, es una variable trigonométrica que puede tomar valores positivos, negativos o cero. Entonces el trabajo puede ser, es un escalar, es un número que puede ser positivo, negativo o cero, dependiendo del valor del ángulo teta. Esta es básicamente la definición de trabajo. Esta definición hay que entenderla plenamente porque evidentemente tiene una diferencia
completamente diferente al trabajo biológico, ¿no? Vamos a ver algunos casos especiales para poder de alguna manera observar esto, ¿no? Casos particulares. Los casos particulares son los siguientes. Por ejemplo, yo puedo tener que sobre el cuerpo está actuando la fuerza F en la dirección en que se desplaza el cuerpo, en la dirección en que se mueve el cuerpo. Entonces, en este caso, acá está la dirección en que se mueve el cuerpo del desplazamiento. Es el ángulo que hace la fuerza con la dirección del desplazamiento. Esta es la dirección del movimiento, es teta. En este caso, teta sería igual a 0. Si esta es la fuerza F, cuyo trabajo quiero calcular, ¿no? Entonces, teta sería igual a 0. Y el trabajo, en este caso, simplemente coseno de 0 vale 1, sería simplemente F por S. Puede haber otra situación también en la cual la fuerza es perpendicular. Acá tengo la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Si esta es la fuerza cuyo trabajo quiero calcular, la voy a poner en rojo, cuyo trabajo quiero calcular, y esta es la dirección en que se desplaza el cuerpo, la dirección del desplazamiento, el ángulo que forma, evidentemente, es 270 grados. Y coseno de 270 grados, esto es 0. De tal manera que el trabajo en este caso, por ser teta 270 grados, el ángulo, el trabajo coseno 270 es 0 y el trabajo va a ser igual a 0. Puede darse también otra circunstancia, otra condición. El tercer punto es, tengo acá el bloque, el cuerpo se desplaza hacia la derecha y la fuerza que va a ejercer el trabajo está hacia la izquierda. Entonces el trabajo de la fuerza roja, el ángulo que forma la fuerza con la dirección del desplazamiento es 180 grados. Coseno de 180 es igual a menos 1. De tal manera que el trabajo, en este caso, va a ser simplemente menos F por S. Como ven, estos son los casos más simples donde nosotros podemos observar las características del trabajo. Pero ¿a dónde viene ahora el hecho de que es diferente con el trabajo biológico? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si yo trato de empujar esta mesa, entonces la mesa no se mueve, no hay desplazamiento. El trabajo que yo estoy realizando es 0. Yo puedo estar ejerciendo una fuerza sobre este cuerpo, pero el cuerpo no se mueve. Evidentemente la fuerza que yo puedo ejercer puede ser cada vez más grande, pero no se mueve. Si no hay movimiento, el trabajo es 0, a pesar de que estoy realizando un trabajo con mis músculos para intentar mover el cuerpo. Puede ser, de repente, si tomo mi maletín, me salgo un poco de cámara, ¿no? Entonces, yo tengo ese maletín, lo puedo sostener acá, puede ser 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, 20 kilos, pero lo sostengo y no se mueve. Entonces el trabajo también es 0. Físicamente puedo estar cansado, puedo estar 1 hora sosteniendo este cuerpo y voy a estar cansado,
mis músculos están haciendo un trabajo, pero desde un punto de vista físico, el trabajo es nulo. Ahora también puede ser posible de que yo me mueva, ¿no? De tal manera de que el maletín siempre mantiene una dirección tal que está a una altura del suelo que no cambia la altura con respecto al suelo. Entonces la fuerza que yo ejerzo sobre el maletín siempre es perpendicular al desplazamiento. Tampoco hago ningún trabajo desde un punto de vista físico. Entonces hay que entender la definición para poder aplicarla en diferentes situaciones. Ahora, ¿por qué esta definición es importante? De todas maneras hay que dar una ligera idea de por qué esta definición tiene su grado de importancia. Esta definición, más las leyes de la dinámica de Newton, más algunas relaciones de cinemática, nos va a llegar a elaborar uno de los principios básicos de física, que es el principio de conservación de la energía. Entonces, si entendemos esto bien, vamos a poder elaborar algunos principios que me van a permitir analizar sistemas físicos de una forma mucho más simple que empleando las leyes de la dinámica de Newton. Esa es justamente lo interesante de esta definición, ¿no? Entonces, el resumen, podemos decir que el trabajo es una cantidad escalar. Para que se realice trabajo, tiene que haber desplazamiento. Si no hay desplazamiento, el trabajo es nulo. Yo puedo ejercer una fuerza sobre un cuerpo y ejercer cada vez una fuerza mayor, pero si no hay desplazamiento, el trabajo es nulo, ¿no? Puedo tener suspendido un cuerpo de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos, y si no hay desplazamiento, el trabajo es nulo. También la otra posibilidad de que el trabajo sea nulo es que existiendo la fuerza y existiendo el desplazamiento, el ángulo que forma la fuerza con la dirección en que se desplaza el cuerpo va a ser igual a 90 grados o 270 grados. En esos casos, el coseno es 0 y el trabajo es 0. Eso es algo importante, porque puede haber situaciones, existe fuerza, existe desplazamiento, existe distancia recorrida, pero el ángulo que forma la fuerza con la dirección en que se mueve el cuerpo es el coseno, de tal manera de que sea igual a 0, puede ser 90 o 270 grados, entonces vamos a tener que el trabajo es nulo. Bien, ¿qué otras cosas es importante mencionar acá? En términos básicos, la dimensión del trabajo, ¿no? ¿Cuál es la dimensión del trabajo? Es fuerza por distancia. Acá cuando hablamos de aspectos dimensionales, la fuerza tiene dimensión, la distancia también, el coseno es adimensional, entonces la dimensión del trabajo es simplemente igual a la dimensión de fuerza es m L T a la menos 2 multiplicado por L. En términos ya simplificados, m L cuadrado T a la menos 2. Ahora, ¿cuáles son las unidades que vamos a usar de trabajo? Las unidades. Vamos a usar básicamente el sistema internacional. En el sistema internacional, la fuerza se da en Newton. La distancia se da en metros. Coseno de teta no tiene unidades. Entonces, el trabajo se expresa en Newton metro. A esto se le da un nombre y se le llama Joule. Cuando un cuerpo, por la acción de una fuerza de 1 newton, se desplaza a una distancia, recorre una distancia de 1 metro, está realizando el trabajo de 1 joule. ¿Qué otra cosa más es importante observar acá? Como también tenemos una idea de lo que es el producto escalar, ¿no?
trabajo como un producto escalar. Trabajo un producto escalar. Vamos a poner acá. Para esto recordar lo siguiente. Cuando yo tengo dos vectores A y B, el producto escalar es AB coseno de teta. Magnitud de A, magnitud de B por el coseno del ángulo que forman los vectores. En este caso, ¿qué tenemos? En lugar de A, yo tengo la magnitud del vector F. En lugar de B, puedo asociarle la magnitud del desplazamiento S, ¿no? ¿Y qué cosa viene a ser teta? El ángulo que forma F con la dirección del desplazamiento. ¿Cómo lo interpreto esto gráficamente? Gráficamente, de una manera bastante sencilla. Voy a tener que, de todas maneras, moverme un poquito para acá. Acá está F, es el vector F. Acá está su magnitud, la dirección en que se mueve el cuerpo, la distancia recorrida, en un intervalo del recorrido del cuerpo S. Acá voy a poner un vector que le voy a llamar vector desplazamiento, que va de el inicio del recorrido hasta el final del intervalo que estoy considerando. Este sería el vector S. Esta sería mi fuerza F. Este es el ángulo que forma F con S. Entonces, el trabajo lo puedo expresar así, ¿no? En forma de un producto escalar F.S. Simplemente, el vector A está representando por el vector en el producto escalar matemático que se ha visto en la parte del álgebra introductoria. El vector A está representado por F y el vector B está representado por el vector desplazamiento a lo largo del recorrido del cuerpo. Y esta es la manera en que uno puede expresar el trabajo finalmente en forma de un producto vectorial. Simplemente F.S. Ahora, de todas maneras, es importante mencionar algo que no lo he hecho notar. Acá dice trabajo y energía. Este trabajo, evidentemente, es de una fuerza constante, ¿no? El ángulo también se mantiene constante. Vamos a ver ahora un ejemplo operativo, ¿no? En el cual vamos a hacer algunos cálculos simples para tener una idea ya más definida y en términos concretos de cómo aplicar estas expresiones que estamos viendo, cómo aplicar la definición de trabajo en diferentes situaciones particulares. El ejemplo que voy a dar es un bloque que se mueve en una superficie horizontal. Acá vamos a, para no distraernos, acá tenemos un bloque que se mueve en una superficie horizontal. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Este bloque va a estar sometido a varias fuerzas. Una fuerza que le llamaré F1, otra fuerza que le llamamos F2, otra fuerza F3, otra fuerza F4. Este bloque tiene una masa m, evidentemente tiene un peso, ¿no? Bien, la pregunta es si cada una de las fuerzas, las magnitudes todas son iguales,
F1, F2, F3, F4, vamos a darle el valor de 10 newton. Y vamos a considerar que el cuerpo ha recorrido a lo largo de una superficie horizontal una distancia de 5 metros. Todas estas fuerzas actúan durante el recorrido conservando sus características, magnitud y dirección. Ahí tenemos 5 metros. Tengan en cuenta que cuando no pongo flechita, la nomenclatura normalmente que yo siempre he escogido para los vectores es ponerle flechita, ¿no? Esta es la fuerza, poner una flechita en la parte. Si le quito la flecha ya es magnitud, solamente para aclarar ese punto. Ahora, empezamos a hacer los cálculos. Digo, trabajo de F1. Entonces el trabajo de F1 es la fuerza que vale 10 newton. En este caso, mire, el caso particular, fuerza, la misma dirección que el desplazamiento. Entonces el trabajo simplemente va a ser F1 por S, esto es 10 newton por 5 metros, 50 joules. De la misma forma, calculo el trabajo de F2. Acá me ha faltado dar el ángulo. Vamos a poner un ángulo simple, 37 grados. Entonces, trabajo de F2. Esto es igual. Producto F2 por S por coseno de teta. Reemplazamos los valores. 10 newton. Recorrido S 5 metros, coseno de 37 grados. Coseno de 37 grados es 4 quintos. 4 quintos por 5 queda 4 por 10, 40. ¿40 qué? 40 joules. Newton metro, eso es joules. Trabajo de F3. W de F3. ¿Qué más tenemos acá? W de F3, esto es igual, F3 por S por coseno de 90 grados. Hay F3, hay recorrido, distancia recorrida, pero el ángulo que forman es 90 grados, de tal manera de que el trabajo va a ser igual a 0. W de F4, esto es F4 multiplicado por S por coseno del ángulo que forma F4 con la dirección en que el cuerpo se está moviendo. La dirección en que el cuerpo se mueve es hacia la derecha y esta fuerza está hacia la izquierda. El ángulo que forman es 180 grados. Y a esto lo hemos visto como los casos particulares, ¿no? Pero lo estoy volviendo a reforzar. Esto sería entonces 10 newton por 5 metros por menos 1. El trabajo es negativo. Menos 50 joules. Bien. Este es el trabajo de cada una. Evidentemente el trabajo del peso va a ser 0. El peso que no le he puesto y no le he dado un valor específico, ¿no? Lo he dejado libre, acá estaría el peso, P. El peso es perpendicular al desplazamiento también, de tal manera de que el trabajo va a ser 0 del peso, ¿no? Si quiero agregarlo, puedo poner acá, finalmente, trabajo de P igual 0. El trabajo total, ¿qué significa cuando a mí? Vamos a ver esto posteriormente, pero por ahora es importante tener conocimiento. El trabajo total, o trabajo neto, algunos le llaman, ¿no? Es, como cada uno de estos trabajos es una cantidad escalar, entonces lo que tenemos que hacer es sumar algebraicamente todos los trabajos. Acá tengo 50, 40, 0, menos 50, 0. En total, 50
más 40, vamos a ponerlo mejor, 50 más 40 menos 50, dejo de lado los ceros, esto es joules. Entonces el trabajo total es 40 joules. Ahora algo que también posteriormente va a ser interesante poder conocerlo es el trabajo de la fuerza resultante. Si nosotros analizamos para este caso particular y simple, el trabajo de la fuerza resultante, ¿a qué es igual? Vemos, si el cuerpo se desplaza en línea recta, la suma de las fuerzas verticales es 0. No hay fuerza resultante en la dirección vertical al movimiento del cuerpo. Entonces, el cuerpo se está moviendo a lo largo de la línea horizontal. A lo largo de la horizontal, ¿cuál es la resultante? F1 y F4, esto es 10, 10, se cancelan. La única fuerza resultante va a ser la siguiente, ¿no? Pregunta, acá, ¿cuál es el trabajo de la fuerza resultante? Trabajo de la fuerza resultante entonces decimos lo siguiente, hallamos la fuerza resultante. Vuelvo a repetir, como el cuerpo se mueve a lo largo de la horizontal, en la vertical 0, la fuerza resultante, vertical es 0, entonces la fuerza resultante solamente está en la horizontal. Esto es, en términos algebraicos, F1 menos F4 más F2 coseno de 37. Entonces, F1, si reemplazo, esto es 10 menos 10 más F2 es 10 por coseno de 37, que es 4/5. Entonces la fuerza resultante es 8 newton. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza resultante cuando el cuerpo ha recorrido 5 metros? La fuerza resultante está en la dirección horizontal, en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, si aplicamos nuestra fórmula simplificada, cuando la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, es fuerza por recorrido. Esto sería 8 newton por 5 metros. En total, 40 joules. Ustedes observarán que el trabajo total que hemos obtenido, 40 joules, y el trabajo de la fuerza resultante son equivalentes, son iguales. De tal manera de que tenemos dos opciones para poder hallar el trabajo total, sumando los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, o determinando la fuerza resultante y hallando el trabajo de la fuerza resultante. ¿Qué es más conveniente? Eso evidentemente va a depender de los datos y la información que me den. Pero cualquiera de las dos alternativas me lleva a obtener el trabajo total que se ejerce sobre un cuerpo. Otro ejemplo interesante que lo analizaré en forma literal solamente, ¿no? Es el trabajo del peso. Cuando acá hemos hablado del trabajo del peso y decimos que hay desplazamiento, está el peso y el trabajo del peso, que es la fuerza que la Tierra ejerce sobre el cuerpo, es 0, es porque la fuerza, la dirección en que se mueve el cuerpo es perpendicular a la fuerza. Entonces, al ser perpendicular, el trabajo es 0. Pero ahora, ¿qué sucede? Otro ejemplo, ¿no? Ejemplo. Vamos a poner acá. Trabajo del peso
en los siguientes casos. 1. El cuerpo se mueve verticalmente. Verticalmente. Puede ser hacia arriba o puede estar a una altura dada y puede estar bajando. Y el cuerpo se mueve en un plano inclinado. Plano inclinado. ¿No? Veamos esto en forma literal solamente, sin hacer algún cálculo numérico. Ahorramos esto. Miren, en el primer caso, vamos a suponer que lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba. Puede ser una esferita. Lo lanzamos con una cierta velocidad v sub 0. El cuerpo sube hasta una altura determinada, h. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el trabajo del peso? Cuando el cuerpo sube hasta una altura h con respecto a un nivel de referencia que puede, en este caso, lo estamos considerando el suelo. Desde ahí lanzamos el cuerpo, sube una altura h, no necesariamente acá se detiene, puede seguir el largo, ¿no? Puede seguir el largo, puede seguir el largo, que es la situación más general. Bueno, durante todo el recorrido actúa el peso hacia abajo, no hay forma, la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo siempre es hacia abajo, acá está el peso, pero el desplazamiento, el cuerpo se desplaza hacia arriba, ¿no? El cuerpo se desplaza hacia arriba, o sea, el desplazamiento es hacia arriba, el peso es hacia abajo. En mi fórmula simplificada, acá está la fuerza y acá está el desplazamiento, que es hacia arriba. El ángulo es 180 y en este caso el trabajo simplemente va a ser menos P por H. O si quieren ustedes, menos mg por H. Si al contrario el cuerpo baja, digamos que está a una cierta altura h con respecto a la Tierra o a un nivel de referencia dado, y el cuerpo, que tiene una masa m, ¿no?, baja. ¿Cuál es el trabajo cuando el cuerpo recorre esta subida en bajada? ¿Cuál es el trabajo del peso cuando el cuerpo recorre una altura h descendiendo hacia tierra? Tengo acá el peso, otra vez, y ahora la dirección en que se desplaza el cuerpo es hacia abajo. La dirección en que se desplaza el cuerpo es hacia abajo. De tal manera de que en este caso el trabajo va a ser simplemente fuerza, peso por H, o mg por H. Ahora, ¿qué sucede si el movimiento es en un plano inclinado? Ahora, en un plano inclinado, vamos a suponer en subida. ¿Qué cosa es lo que hacemos acá? Lanzamos un cuerpo a lo largo de un plano inclinado con una velocidad v sub 0. Yo lanzo el cuerpo hacia arriba. El cuerpo recorre
vamos a suponer una distancia determinada. Vuelvo a repetir, tomo un intervalo del movimiento del cuerpo, ¿no? Un intervalo cualquiera, de tal manera de que el cuerpo recorre una distancia S. Si tomo este punto, me voy acá, siempre siguiendo un mismo punto del cuerpo. Puede ser el centro de gravedad o cualquier punto del cuerpo que yo sigo para poder determinar el recorrido del cuerpo. Bien, acá ¿qué tienen ustedes? Acá está el peso. Voy a poner acá una posición, el bloque en una posición intermedia. Acá está el peso. La dirección en que se mueve el cuerpo, ¿hacia dónde es? Hacia arriba. Esta es la dirección en que se mueve el cuerpo. ¿Cuál es el ángulo que forma? Es este de acá. Exactamente, vamos a llamarle, sí, ese es el ángulo, está bien, ese es el ángulo teta, ¿no? Está bien, el que le hemos llamado es el ángulo que forma la fuerza con la dirección del desplazamiento. Entonces, el trabajo acá sería simplemente fuerza, peso, distancia recorrida por coseno de teta. Como se acostumbra en la mayoría de los textos, generalmente se da como dato el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal, ¿no? O sea, el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Si lo ponemos en términos de estos datos, esto podría ser así: W igual P por S, en lugar de teta, que puedo poner acá este angulito que forma el peso con la perpendicular al plano inclinado. Este ángulo también es alfa, ¿no? Por geometría elemental, PS, entonces esto lo puedo poner como coseno de 90 más alfa. Y coseno de 90 más alfa por trigonometría es igual a menos seno de alfa. ¿Ok? Bien, podemos observar que aplicando estrictamente la definición del trabajo de una fuerza, en este caso el peso, hemos llegado a obtener el trabajo, la expresión menos PS seno de alfa. La otra forma de poder obtener también el trabajo, lo estamos viendo acá, que es una forma relativamente más simple: considerar las componentes perpendicular y paralela al plano inclinado, es decir, a la dirección en que se desplaza el cuerpo, ¿no? La dirección en que se desplaza el cuerpo. La componente que es perpendicular al desplazamiento no hace trabajo, el trabajo es nulo. La componente que es paralela al plano inclinado realiza trabajo. Y en este caso observamos claramente que esa componente tiene dirección opuesta a la dirección en que se desplaza el cuerpo. Por lo tanto, cae en el caso particular en que el ángulo que forman es 180 grados, coseno de 180 grados es menos 1, y sería la fuerza P seno de alfa multiplicado por S, simplemente con signo menos. Podemos ver que cualquiera de las dos alternativas que usamos, llegamos a la misma conclusión, ¿no? El trabajo lo podemos obtener utilizando la definición general o usando las componentes perpendicular y paralela a la dirección de desplazamiento. La componente perpendicular no hace trabajo, la paralela sí. Esto lo podemos hacer tanto en subida como en bajada. Bien, con respecto a este punto, ya damos por finalizado el desarrollo de la parte de trabajo correspondiente a la reunión del día de hoy. Gracias.